Desde que, insignificante casi, se arrancó del toril, con el espanto pintado en el semblante y aceptó la terquedad del picador y la incitación de la banderilla, como si fuese un juego, ahora su fogosa estampa se acrece. Mira en qué tamaña mole se amontona desde el antiguo negro odio, blandiendo su testuz, cual puño airado, fiero, no jugando ya contra uno cualquiera, no, enarbolando en su cerviz sangrientas banderillas por detrás de los calados cuernos, conociendo desde ahora a su enemigo eterno, aquel que en oro y seda rosa malva se vuelve de súbito, y como un enjambre de abeja que con gesto despectivo sacudiera al aturdido por debajo del brazo le deja libre el paso, mientras sus ardientes miradas se alzan de nuevo, suavemente conducidas, y como si aquel círculo afuera se remansara en el destello y oscuridad de sus ojos y en cada palpitación de sus párpados, así, imperturbable, sin odio, reclinado en sí mismo, sereno, sosegado, hunde su estoque casi dulcemente en la gran ola que rueda de nuevo, impetuosa, a estrellarse en el vacío. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra noche ática más. La número veintitantos, ya he perdido la cuenta. 28 creo. Sí. Una noche ática más de esta segunda temporada, que vaya encarrilándose hacia su final, también hay que decirlo, porque empieza hacia el verano. Se acerca la estación veraniega, y claro. Y bueno, una noche que hemos decidido, como habrán podido imaginar después de escuchar este poema que les hemos leído para empezar el programa de Rainer Maria Rilke, titulado Paquiro in Memoriam, vamos a hablar de la tauromaquia, un tema, iba a decir siempre de moda, es un tema esencial y capital de nuestra cultura, por lo menos de lo que entendemos todavía por España, pero que está también de moda o en la actualidad últimamente por culpa de la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia y, bueno, un ataque más desde la, iba a decir, élites políticas, desde el espíritu del tiempo, ¿no? que vivimos. Y por ese motivo hemos decidido dedicarle esta noche a la tauromaquia, intentando hablar de la tauromaquia un poco de forma un poco profunda, intentarlo por lo menos, seguramente nos quedaremos en la superficie como casi siempre, pero enfocar la tauromaquia pues más allá del folclore o de los tópicos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, como ya han podido comprobar también, tengo aquí a mi lado a la verdadera estrella de las noches áticas, Rebeca Ejido. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí, como siempre. Sí, gracias. Productora, sí. coeditora y alma mater de estas noches. Que además de traernos la música, que me tienes intrigado porque... me ha gustado mucho, me ha divertido mucho buscar esta música. Además me diste la idea del programa, este programa. Sí, te la di en las ventas viendo a Morante, ¿te acuerdas? Cierto. Pero se puede decir que ha sido la promotora de esta noche particularmente. Sí, ¿Por qué? Porque cada capítulo, cada uno elige el tema. Cada vez lo elige uno. ¿Por qué lo he elegido? Sí. ¿Por qué tenías ganas de hablar de toros esta noche? Porque creo que lo que hablábamos esta tarde, los que defendemos la tauromaquia como parte de nuestra cultura, lo hacemos de forma equivocada y cogemos los argumentos de los animalistas y les damos la vuelta, y creo que hay otra forma de mirarlo.
Entonces creo que tenemos que difundir más esa forma de verlo. Vamos a hablar de animalistas. Poco, No poco. A ver, porque es indudable que al hablar de la tauromaquia, además hablar de la tauromaquia desde una forma, yo voy a decir defensiva, pero no, ni mucho menos. Hay que hablar de su principal amenaza existencial en este siglo XXI y también un poco de los motivos por los cuales esta gente quiere eliminar a la tauromana, que quiere abolirla. Entonces hay que hablar también de ello. Pero antes de empezar a plantear el tema y los enfoques, como siempre, vamos a escuchar una canción, porque este programa es tan hablado como musical, como escuchado. Entonces, ¿qué nos traes para abrir el paseillo? Pues mira, para el pasodoble te lo voy a poner después, si te parece. Ahora te voy a poner una canción popular de La Argentinita con Federico García Lorca al piano, que se llama Los Cuatro Muleros. Pues maravilloso, vamos allá. Muy interesante este tema que ahora nos vas a explicar de la Argentinita, que si no me equivoco tiene personalmente una vinculación muy taurina también, muy taurófila, ¿no? Bueno, sí, además de ser la amante de Ignacio Sánchez Mejías, bueno, era una gran amiga de Lorca con el que interpretó este disco de canciones populares, porque si hablamos de tauromaquia tenemos que hablar de Lorca y tenemos que hablar de cultura popular. Sí. Y bueno, en realidad la Argentinita la conocían así, pero ella se llamaba Encarnación López Julvez, bailarina, bailadora, coreógrafa de canciones de danza española, de flamenco, cantante. Publicó 5 discos en 1931, entre ellos esta colección de canciones populares antiguas. Sus padres eran inmigrantes en Argentina, pero en 1901, por una grave epidemia de escarlatina, con ella y 2 hermanos más volvieron a España. A los 4 años ya destacaba por su forma de bailar. A los 8 años debutó en el Teatro Circo de San Sebastián. En 1920 interpretó una obra de Lorca que se llamaba El maleficio de la mariposa, interpretando a la mariposa. Y después fue cuando en el viaje de poeta en Nueva York
con él, se les ocurre esta recopilación de canciones populares que recorrieron España. Y bueno, ella terminó su vida con la Orden de Isabel la Católica. Como decíamos, fue amante de Ignacio Sánchez Mejía, amiga y compañera de toda la generación del 27. Y bueno, en el universo Lorca estaba el toreo y estaba todo el... Hay una página web que se llama así, donde cuentan muchas cosas de esa época, muy buena, Universo Lorca. Sí. Y había la argentina, que era Antonia Mercé, que era otra cantante. Entonces por eso a ella la llamaron la argentinita. Y estos tangos de los cuatro muleros, pues bueno, también interpretó el Café de Chinitas, que luego tenemos una poesía dedicada al torero Paquiro. Tenemos un cameo. Sí. Y bueno, creo que toda la cultura española está relacionada. Y como lo que hablamos cuando hablamos de hacer este programa, por eso me ha surgido esta canción, porque era hablar un poco del toreo, pero de la música, del teatro, de la escritura, de los pintores, y era un poco ver cómo somos todos parte del mismo tronco, ¿no? Como se dice en lo de los palos del flamenco, ¿sabes? Vamos a hablar del toreo en tanto que fenómeno profundamente español en el segundo bloque del programa. Y vamos a indagar en eso bastante porque es una cosa muy interesante y que explica también la naturaleza de la tauromaquia. Ese viaje a Nueva York de Lorca y de la Argentinita también dio lugar a otra de las cosas maravillosas que pasaron, que fue que Lorca introdujo y presentó a Ignacio Sánchez Mejía en la Universidad de Columbia, creo, y Sánchez Mejía en el año... Y una conferencia magistral. Y una conferencia maravillosa sobre la tauromaquia, y encima ante un público, estamos hablando de un público, bueno, en el que empezaba a tener una sensibilidad hacia la tauromaquia, un público anglosajón que empezaba a tener una sensibilidad hacia la tauromaquia gracias a Hemingway y al éxito de sus libros, en los que trataba, porque Hemingway fue el tipo no español más importante que se ha acercado al fenómeno taurino, ¿no? Este disco también maravilloso en el que está... ¿El de canciones populares? Es un esfuerzo que hizo Lorca la verdad para que sí, recuperar nanas, canciones de folk. Yo siempre me acuerdo que mi abuela cantaba la tarara. Claro. Con los niños así en brazos. Porque además era una réplica de lo que se estaba haciendo en muchos intelectuales, sobre todo en el centro de Europa, para recuperar las tradiciones orales, sobre todo, y Lorca tenía esa sensibilidad como es parte de su genio y nos dejó ese disco que está en Spotify y cualquiera lo puede escuchar. La verdad es maravillosa. Sí. Pero el primer bloque de esta charla me gustaría dedicársela a la muerte, porque la muerte es lo que explica. La muerte es el gran protagonista de la fiesta la taurina, de la lidia. Sí. La muerte del toro, y que es fundamental y que no puede haber una corrida, aunque las corridas portuguesas sí que son incruentas, pero no puede haber una corrida de toros realmente sin la muerte del toro. Tiene que ocurrir, como explicaremos un poco más adelante, pero también fundamentalmente porque en la corrida de toros está la muerte del toro y la posibilidad permanente de la muerte del torero. Sí. Bueno, y a veces ocurre. Esa dualidad, ese binomio es el que hace de la tauromaquia lo que es realmente, algo tan importante, ¿no? Hay un filósofo hispano-francés, Jean Palet Cazajus, que ha escrito mucho al respecto de este tema, de la tauromaquia y de su ontología, ¿no? Y este hombre dice muchas cosas muy interesantes, pero para introducir un poco el tema de la muerte, ¿no? Dice, hoy la tauromaquia, lo dice en un
artículo científico que publica en Diálogos Taurinos, que lo publicó en el año 20, si no me equivoco, en el 22, que se llama Los toros sencillamente una cuestión de vida o muerte. Hoy la tauromaquia padece un acoso despiadado por parte de grupos poderosos de opinión. Si los activistas antitaurinos siguen siendo minoritarios, la mayoría de la sociedad oscila entre la indiferencia y la hostilidad. No nos hagamos ilusiones, es la lucha final, y los aficionados a los toros se encuentran minoritarios y solitarios frente a una configuración ideológica de alcance mundial, definitivamente instalada en el corazón de las mentes posmodernas. Bueno. Las mentes posmodernas, me ha gustado eso. Sí, porque este hombre, la tesis básicamente de este hombre, que aboga por conocer el animalismo, porque para defender y sostener la tauromaquia hay que conocer al enemigo. Sí. Y hay que conocer bajo qué premisas quiere abolir la tauromaquia. Y este hombre lo que dice es que en el sustrato ideológico del animalismo está vinculado con el animismo, que es las creencias antropomórficas de las tribus antiguas, que lo que hace básicamente es dotar de espíritu, de conciencia o de sensibilidad a los animales y equipararlos de alguna manera a los seres humanos. Vamos. Y ahí es donde la tauromaquia, como fenómeno racional, siempre los lerdos y tontísimos antitaurinos modernos, que son muy pueriles, muy infantiles, siempre hablan de la tauromaquia como algo medieval, obsoleto, como si fuera algo antiguo, ¿no? Y cuando realmente lo antiguo es, y siguiendo esta línea de pensamiento de Kazakos, lo antiguo es el animalismo, en tanto que manifestación moderna del animismo, además en sociedades ya industriales o postindustriales, como las nuestras. Me has recordado aquel artículo de Quintana que explicaba por qué era moderno ser monárquico. Me has recordado eso. Claro, porque al final la tauromaquia, además de la manera codificada, en la ceremonia y el rito codificado y reglamentado de la tauromaquia moderna. La primera vez que escuché esto del rito fue a Sánchez Dragó. Sí, que tiene un libro de la tauromaquia. Que tiene porque él lo explicaba y además lo explicaba muy didácticamente. Que es un baile, es una danza y es un ¿cómo se dice? Una ceremonia. Eso es. Es algo muy racional, de hecho, porque es trazar la frontera entre el hombre, la frontera además que no puede ser, tiene que ser inamovible entre el hombre y el animal. O sea, y esa frontera es ni más ni menos que la toma de conciencia que hace el hombre en un momento dado de su evolución, de que se va a morir. Su vida es finita, es limitada. Y eso no ocurre en ninguna otra especie. O sea, es un rito de aceptación del hecho de la muerte. Efectivamente, más que porque hay otras interpretaciones muy interesantes también, que por ejemplo en el libro Hispanibundia, Mauricio Wiesenthal dedica un capítulo a analizar la raigambre. Digo sí porque lo he leído esta tarde, no porque yo sea experta ni nada de eso. Bueno, aquí no somos expertos. Bueno, ya, pero en nada. Que no parezca que somos expertos en diletancia. En diletancia, eso sí, en diletar, pero la interpretación de la tauromaquia como forma de conjurar el peligro que siempre ha supuesto, no decir suponido, bien. La bestia que amenazaba siempre en las sociedades que estaban mucho más preindustriales, que estaban mucho más en contacto directo con el medio. Con la naturaleza. Siempre ha habido una amenaza que venía de fuera del mundo ferino, digamos, que había que ser conjurada. Entonces el torero es ese héroe que representa y defiende a la colectividad y que es como Teseo cuando se va al corazón del laberinto para matar al minotauro, que es un toro. No es más que eso, que el héroe que conjura ese peligro catártico y hace que con la sangre del toro muerto en la arena se inicie el ciclo de la fecundación de los campos y de las hembras de la especie también. Esa línea que relaciona culturalmente a la tauromaquia o al sacrificio del toro con la fecundidad, con la renovación del ciclo de la vida, con la primavera, etc. Pero Kazajus va por otro camino más
Que es el del simbolismo de la muerte. Eso es. En tanto que el hombre es una excepción en el reino animal, una anomalía, porque de repente se da cuenta de que puede morir. Además es una anomalía porque digamos que el comportamiento del hombre en la Tierra se ha basado en como no es ni el animal más fuerte, ni el más rápido, ni el más fiero, su forma de conquistar el mundo ha sido inventar, adaptarse. Bueno, a través de la conciencia de sí mismo, ¿no? La conciencia de sí mismo y una capacidad simbólica extraordinaria, infinita, y una imaginación para encontrar soluciones extraordinaria también, claro. Que está en la base de la inventiva humana, de la fabricación de cosas, etc. Como manifestación de esa excepcionalidad también cognitiva, la tauromaquia es pues también esa forma de conjurar el mal, porque que está relacionado con eso que hablábamos hace un momento, ¿no? Mientras cuando se está lidiando al toro y se le está dando muerte, se está expulsando al mal del recinto en el que ocurre todo el pueblo, ¿no? Que al final somos una representación, la gente que vamos a las corridas en una plaza somos la representación de todo el pueblo reunido, por eso a los reyes castellanos y luego ya españoles lanceaban toros en las plazas mayores de las ciudades. Sí. Y me parece muy interesante eso que dice Wiesenthal sobre cuando el torero empieza a torear a pie. Y porque antes se hacía a caballo y era una actividad de élite. Muy aristocrática. Claro, pero en el momento en el que una persona torea a pie puede venir del arroyo y ponerse a torear y entonces es un héroe para el resto. Tú sabes, y le admiran los reyes. Eso me ha parecido muy interesante. ¿Sabes dónde nace el toreo a pie? Que es la base de la tauromaquia tal y como lo conocemos, que la tauromaquia tal y como la conocemos es un fenómeno relativamente reciente. 250 años. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde? Pues es en la ciudad de Cádiz. Iba a decir, pero me ha dado cosa. La ciudad de Cádiz está en el origen del toreo a pie y la famosa escuela rondeña de los Pedro Romero eran una familia, un linaje de calafateadores y de carpinteros de Ribera que, claro, Cádiz a finales del siglo XVIII, principios del XIX, todavía era la gran ciudad comercial de Europa. Todo lo bueno viene de Cádiz. Era la gran ciudad mercantil, comercial. Entonces, hay una familia de rondeños que, como tantos otros de tantos orígenes, pues trabajan en Cádiz, trabajan la madera en Cádiz. Y en Cádiz se empieza a torear a pie. Hay muchas hipótesis sobre el origen de ese toreo a pie. Hay algunos que dicen que de forma accidental, porque hubo un noble, se cayó, un toro derribó el caballo, el noble, y tuvo que seguir, ¿no? Y un tipo saltó y le hizo un quite al toro con un capo, con una chaqueta. Y a partir de ahí, esa es como la teoría, la tesis legendaria, digamos, del nacimiento de... realmente el toreo a pie también surge en esto que tú decías, en entornos puramente populares, porque surge en torno a los mataderos. Claro. Y los primeros toreros son carniceros. Claro. Suelen ser también gitanos, porque esos oficios también solían, cuando los gitanos, creo que fue Carlos III o Carlos IV, fue el que, mediante una ley, que ahora mismo no recuerdo el nombre, hizo que los gitanos dejasen de ser nómadas y les obligó a asentarse en núcleos urbanos. Y claro, al asentarse en núcleos urbanos tienen que aprender algún tipo de oficios, todos relacionados con la trata de ganado, de bueyes, etc. Por eso los gitanos son los primeros carniceros. Y son los que al principio la tauromaquia es una cosa que se hace, unos juegos que se hacen a los toros que van a ser sacrificados Bueno, de hecho, hace poco leí a alguien decir que por las nuevas normas de bienestar animal en los mataderos, antes los toreros aprovechaban para matar más animales. Sí, sobre todo para la técnica. Para aprender la técnica, porque es difícil, ¿no? Del entrar a matar, claro. No es una cosa sencilla. Sí. Y que ahora no lo podían hacer de la misma manera y que eso iba en detrimento de que aprendieran a matar bien. No sé a quién se lo he leído, quién lo cuenta en un libro que los novilleros en Sevilla iban al matadero
a aprender. Bueno, de hecho, el año pasado, hace muy poco, relativamente poco, un toro mató a un Sí, operario de un matadero, un toro que no estaba muerto que no cuando estaba llegó al muerto del todo. desolladero. Sí, 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 eso es. cierto. Entonces, al final, bueno, vamos a hablar un poco del toreo a pie en el siguiente bloque, que quiero dedicarlo a los toros y España. Y sobre todo los toros, España y la figura del torero. Pero, ¿Y tú crees que la épica y el aura trágica y todo esto viene de la teoría que me has contado sobre pues mira, la conciencia de la muerte y sobre el simbolismo que tiene? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque lo tengo aquí apuntado en las notas que tengo para el programa. Porque, claro, cuando el hombre toma conciencia de que se muere, de que su vida no es infinita, y además se da cuenta de que es el único habitante del planeta que tiene esa conciencia, sí. Claro, lo que antes era una sencilla, como dice aquí Kazajus, disipación del individuo en lo orgánico, Sí, pues, acabarte y ya está. Acabarte y te pudres. Ahora salgo a pasear todas las mañanas y llevo toda la semana viendo una paloma que lleva desde el lunes muerta a la vera de un camino y paso todos los días y sigue ahí, se está disipando en lo orgánico, se está pudriendo. Sí. Claro, pues eso que antes era pues, algo irrelevante, el hombre toma conciencia de eso y lo que pasa de ser lo que era un accidente biológico sin más, pasa a tener un sentido trágico, realmente. Entonces, por supuesto que la tragedia, el sentido trágico de los toros tiene que ver con eso, claro, porque el torero mata al toro y matando al toro se está exponiendo continuamente a morir él. Esa es la verdad del toreo, vamos. Esa es la verdad que está más allá de todas las interpretaciones sanguinarias que le quieren achacar a los toros, desde el animalismo animista, antropomórfico, que además, como dice Kazajus, el animalismo contemporáneo que ataca a los toros y que no lo puede tolerar, que quiere prohibirlos. En Colombia lo han conseguido y en Cataluña lo consiguieron ilegalmente, pero realmente, aunque sigue siendo, o sea, es legal que mañana podría haber una corrida en Barcelona perfectamente, pero ya no han conseguido matar la iniciativa popular, que en Barcelona era una ciudad tan taurina como Madrid. Sí. O sea, había tanta afición como aquí, como en Sevilla, como en Bilbao. ¿Qué te estaba diciendo? Pues efectivamente, eso, que para el animalismo, ¿qué es un animal ahora mismo? No deja de ser una mascota. La palabra mascota es absolutamente degradante. Que era lo que hablábamos, que y humillante. Si el animal no tiene Mira, se habla en veterinaria de los animales domésticos. Los animales domésticos no son más que los que tienen una función. Y que el hombre ha incorporado a su domus, a su casa, pero para por algo. Comer, para trabajar, para... Eso es. Pero todas esas funciones son... Eran un hacer algo. El animal hacía algo. Pero hacía algo porque el hombre hacía que lo hiciera. Quiero decir, esto ha ocurrido desde que el hombre ha domesticado a las vacas para comérselas, porque antes estaban en el campo y tenía que perseguirlas como a los búfalos. ¿Sabes? A los gatos los domestica porque el gato le limpia de ratas el cerco, le mantiene limpio de roedores el lugar. Y a cambio le da... Pero si el animal se queda sin función, que era lo que hablábamos, pues pasa a ser un igual. No, pero nunca es un igual, porque claro que no. Lo que dice Kazajus con toda lógica y con toda verdad es que el animalismo, que a priori lo que hace es dotar al animal de una personalidad humana, lo que realmente está haciendo es tratarlo con una conmiseración y una compasión muy paternalista, porque realmente está depositando o proyectando en el animal doméstico, en el gato y el perro, está proyectando su propio ideal de
ser humano perfecto que no es más que la traslación de lo que creían en el siglo de las luces. Los ilustrados creían que el ser humano se podía borrar la tabla rasa, borrar todo lo que Sí. y como remoldear de nuevo, como si el ser humano fuera arcilla o plastilina, que no pasa nada, le haces una bola y luego lo vuelves a hacer, lo vuelves a construir. Sí. Y obviando por completo todo lo que por biología y por genética no puedes modificar. Y en el ser humano hay muchas cosas inmodificables porque son herencia evolutiva, básicamente. Entonces, el animalismo no es más que el último, uno de los últimos monstruos del sueño de la razón. Realmente. Bueno, es otro ismo de entre el siglo XX y el XXI. Imbricado con ese animismo de las sociedades antiguas que sigue perviviendo en esa forma, ¿no? Y claro, la muerte del toro bravo es una refutación completa de la vida sin sentido de los animales domésticos. Sí. O sea, un perro, un gato doméstico, por mucho amor que eso ya ahí no entra, que puedan darle o recibir de sus, pero no dejan de tener, o sea, sus muertes suelen ser, pues, esas eutanasias que se hacen en los veterinarios y sin más. O sea, y como decía Juncal, le preguntaba a Buffalo, ¿no es bonita la muerte? ¿A qué es bonita la muerte de un toro bravo? Eso en el poema de Miguel Hernández, la unidad del animal varón, toda la creación agranda. Y ahí está la esencia de la tauromaquia, que es la negación de esta realidad infantilizada y pueril. Bueno, de esta visión de Disney. ¿No? Disneylándica, de los animales, de la naturaleza y de lo que nos rodea. Por supuesto. Y yo creo que, bueno, el Cazagus lo llama relación inorgánica, abstracta, compasiva y militante del que tiene el animalismo con los animales. Porque él dice que, claro, las sociedades animistas antiguas eran animistas, pero porque vivían en una comunión total con la naturaleza, porque de ella extraían supervivencia, alimento, vestimenta, herramientas, adornos, medicinas, todo su ser. Claro. En la película, en Bailando con Lobos, para las tribus, todo lo expresan en relación con los animales que, por un lado, son su sustento, pero por otro lado son incluso los dioses tienen forma de los animales que cazan ellos. Claro, pero el vivir en comunión con la naturaleza, como los indios de la peli de Kevin Costner, como lo hacían nuestros abuelos, o sea, no hay que irse muy lejos. Eso choca frontalmente con la visión infantil de que los animales son como las personas y que somos todos igual, y es una visión absolutamente infantil, porque una cosa que tenía claro tu bisabuelo cuando tenía los corrales de pesca de Chipiona es que sí, que los peces son muy necesarios, pero son muy necesarios porque tenemos que comer. Claro, y venderlos para ganar dinero. Y seguramente jamás pescó un pez de más, ni dejó un pez morirse. Por supuesto. O sea, el que más respeta el medio y el que más respeta a los animales es el que los necesita. Es el que los necesita. Es el que sabe de la necesidad que tiene de su subsistencia, de que todo siga en el mismo equilibrio. Eso es. Entonces, eso es lo que para mí es lo que se ha roto. Se ha roto la relación del ser humano con la naturaleza. Y además, vivir en comunión con la naturaleza no significa vivir en el arca de Noé. Significa, por favor, significa vivir en lo alto de la cadena trófica, que es profundamente depredadora. Y el ser humano pues, se ha puesto por encima de la cadena trófica. Como es lógico. A lo largo durante mucho tiempo fuimos también depredados. Sí, sí. Pero, claro, pero esa es la realidad. La realidad es inamovible, inobjetable. La realidad no es una película de Disney. Y los pollos no se crían en el estante de Mercadona en forma de filetes. No salen en la barqueta. No, claro. Claro, ¿no? Es la cultura urbana industrial. Yo cuando visito, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estuve en la clasificadora de huevos hace un par de meses, que vine horrorizada de ver cómo viven las gallinas en el suelo, que los huevos de suelo son más caros que los de jaula. Se vende como la gran dignidad de las gallinas. Claro, y cuando ves allí las gallinas amontonadas unas encima de otras, dices,
Bueno, y es verdad que como he visto muchos sistemas de producción y de diferentes alimentos, de diferentes animales, yo entiendo perfectamente la absoluta dignidad y privilegio que es ser un toro bravo. O sea, el que no ha visto un matadero por dentro o no ha visto una clasificadora de dónde viven las gallinas o no ha visto determinadas actividades, de verdad puede pensar que pobrecito el toro de Lidia, pero de pobrecito no tiene nada. O sea, no digo que... Pero es para un animal doméstico, que no lo es un animal salvaje, pero es una vida privilegiada. Bueno, ahí es una buena... No sabría decir si el toro es un animal doméstico o salvaje, porque el toro Para mí es un animal salvaje. No deja de ser un animal, una especie artificial. Pero es verdad que está creada por el hombre, seleccionada. Ya desde el siglo XII-XIII se seleccionan toros en España. Entonces, pero sí, no, claro, no se puede comparar la muerte de un toro de Lidia con la del 100% de los animales destinados a la industria alimentaria. Pero ¿ves cómo nos vamos al tema del sufrimiento? Porque nos llevan por ese camino. Y es lo que dice Cazajos, no podemos entrar porque al final estás aceptando su terreno de juego. Sí. Su terreno de juego. Y es verdad, él también dice, este hombre dice al final de su ensayo, que todo esto, de toda esta tesis evolutiva, ontológica, filosófica, al animalista le importa un huevo. No, realmente. Es que es como si le hablaras en chino. Pero a nosotros, no por ello, o sea, realmente hay dos opciones, o aceptar su terreno de juego en el que igual vas a perder siempre, si aceptas sus reglas del juego. Esto es como pues intentar discutir con un socialista o con un independentista. O sea, no puedes entrar, porque si entras en el terreno que él ha configurado para ganar, vas a perder. Claro. Por mucha razón que tú creas que tienes en tus argumentos. Lo que tienes que hacer es dar una patada al tablero y poner el tuyo. Y es así de claro. Eso sí es simple. Sí, eso es verdad. No, claro, porque al final siempre te estás batiendo tú en retirada, en permanente. Y estás aceptando premisas que no son reales. Claro. Que no son válidas. Claro. Entonces, la cultura simbólica está en la esencia de lo que significa ser humano. Entonces, al final, lo que trasciende de la lucha por la supervivencia de la tauromaquia no es ni más ni menos que es como una batalla de una guerra mucho mayor, que es la guerra que están llevando a cabo el ser humano contra sí mismo en las sociedades posmodernas, que es diluir lo que es la identidad del ser humano, realmente. Sí. Porque al final, ¿por qué matamos toros en un ceremonial sacrificial? Porque nosotros tenemos una conciencia de que somos algo que no es el toro ni otro tipo de animal. Pero si diluyes la frontera entre o sea, si no sabes lo que es un hombre, pues al final, si equiparas al hombre con el resto de habitantes del planeta, estás diluyendo al hombre otra vez en toda la masa orgánica del mundo. Claro. Y estás atacando la raíz misma de la presencia del hombre en la Tierra, porque todo lo que llamamos civilización, todo lo que hemos construido, lo hemos hecho queda devaluado, en tanto que somos diferentes. Claro. No somos otra cosa. Siendo animales, somos otro tipo de animales. Somos un animal que tiene conciencia de sí mismo. Eso es. Esa es la base de toda la diferencia. Eso es. Entonces, pero claro, si al final, pues no, si tú intentas convencer a la gente de que tu vida vale lo mismo que la de un perro, o que la de un toro bravo, que como dice este hombre, se lleva el 70% de su día rumiando o pastando, que lo llama máquina ambulante de producir metano. Claro, pues entonces al final estás destruyendo la base de lo que es el ser humano y de la experiencia humana en la Tierra, con lo cual, bueno, pues es un poco un suicidio. Es conducirnos a un suicidio permanente, que creo que eso está en la base de la cultura de la muerte, de la ideología que nos gobierna. Madre mía, nos hemos tirado media hora en este primer bloque. Y no hemos dicho nada. Mucha tontería. Vamos a escuchar música. Sí. ¿Vale? Y luego vamos a cambiar de tercio, nunca mejor dicho. Vale. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Pues mira, vamos a escuchar un paso doble, si te parece. Me parece que procede.
maravilla! Por favor, háblame de este pasodoble. Quiero saber más. Pues mira, este es el pasodoble Nerva de Manuel Rojas Tirado, que en una votación del año pasado, en el 21 de junio, de varios expertos en toros y en música, que hizo el Instituto Juan Belmonte, Ajá. un saludo para Chapo desde aquí, pues quedó como el mejor pasodoble taurino de la historia. En el número 2 quedó Suspiros de España de Antonio Álvarez Alonso. Muy bien. Y bueno, Manuel Rojas Tirado de verdad fue un especialista en pasodobles taurinos, que nació en 1898, falleció en 1953. Me hizo gracia que en Nerva tiene un instituto y en un artículo que he encontrado de Huelva Información del 8 de agosto del año 21, pues he leído algunas cosas sobre su vida, que estudió historia, que también tocaba el piano y que se dedicó a componer pasodobles para bandas, sobre todo de verbenas y bailes. Y este pasodoble resulta que está compuesto en la menor o en sol menor para banda. Y lo usaban todas las orquestas y bandas de música que tocaban en los pueblos. Sí que tiene una cosa de... En toda España. Sí, sí. Y he leído una cosa muy, muy divertida de una entrevista entre Dávila Miura y Abel Moreno en 2018, que decían: la gente te pide que no torees para poder disfrutar del solo de Nerva. Y es verdad, es que si tú piensas en un pasodoble taurino, pues es que es el que te viene a la cabeza. No lo conoces, no sabes que se llama así, pero es verdad que es el que suena y dices, sí. y haces el gesto de torero. Es como un conocimiento, ¿no? Ya que está como latente en todos los españoles. Eso es. Y bueno, me ha servido también para recordar aquellas verbenas de las fiestas de los pueblos en las que con tus amigas, porque claro, los chicos no bailaban, es como las señoras mayores y las chavalas, ¿no? Te ponías a bailar pasodobles sin tener ni idea de bailar pasodobles. Y es una cosa que ves otra vez la relación entre cualquier rama cultural y el toreo. Hombre, es que hay autores que identifican el sacrificio del toro en relación con el propio, incluso el sacrificio en un plano ya más religioso, con el sacrificio de Cristo. Sí, es verdad. Subrayando el hecho de que bueno, prácticamente en todas las ferias o fiestas relacionadas con la Virgen, sobre todo con la diosa madre, en España, hay algo relacionado con los toros. Sí. Bien sea feria taurina propiamente dicha, o bien sean encierros, bueno, no solo con la Virgen especialmente, pero en cuántos santos, cuántos toros de la resurrección hay en la Pascua, después de Semana Santa, sobre todo en pueblos de la Sierra de Cádiz, por ejemplo, hay un montón. Así que, hablando ya que me has dado pie, en este bloque que quería hablar de los toreros como figura o personajes y de España, ¿no? De la vinculación. O sea, la tauromaquia es España y España es la tauromaquia. Es decir, hay una tercera del ABC de esta semana, del martes. De hecho, muy sorprendente, a mi juicio, por lo bien escrita que está y por lo interesante de lo que trata. Y sobre todo también por quien la escribe, que es Gonzalo Santonja, que es el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León. Que tú dices, bueno, un político escribiendo y además escribiendo de forma interesante sobre un tema que... Bueno, pues es muy interesante. Se llama la tercera El toreo y la cultura española. Y es muy interesante porque lo que hace un repaso histórico donde el interés radica precisamente en lo que dice, y además lo que dice apoyándolo en pruebas, que la tauromaquia, el arte de torear y los toros no serían frutos de la cultura española, sino elementos constitutivos de la misma. Un poco lo que tú me acabas de contar del pasodoble y de la historia de los pasodobles y de la vinculación de los pasodobles taurinos con las ferias populares de España, pues no hace más que resaltar y subrayar esto, ¿no?
Pero en relación con la figura del matado, el matado de toros. Además, con esa expresión, por ejemplo, mi padre se llena la boca hablando de... Es verdad. Es una expresión muy rotunda, muy firme, ¿no? Sí. Porque ser matador de toros no es tener un trabajo normal. Los matadores de toros no son gente normal. Y No. yo creo que es el último tipo de héroe que existe en el mundo. Sí, es muy posible. El último héroe, y además en la sociedad pues eso, moderna, postindustrial en la que vivimos ahora, donde la banalidad, la frivolidad, lo efímero, la tecnología... Solo tienes que pensar en las ceremonias previas a la corrida y el momento del vestido y El propio vestido que llevan. El vestido en el hotel, el propio vestido, el capote de paseo. Pero toda esa ceremonia en la que no puede haber mujeres, solo puede haber hombres, tienen las estampitas de los santos. Le viste, o sea, el torero lleva desde el día anterior. En capilla. Eso es, en capilla. En capilla como los caballeros que parodia Cervantes en el Quijote, como los caballeros medievales que iban deshaciendo entuertos. Como los caballeros que el rey Arturo obligaba a pasar la noche velando y rezando. O sea, es un poco también igual. Pero es un anacronismo cultural. Total, en nuestro mundo es subversivo. Sí, por todo lo que tiene de anterior, de premoderno. Sí. Cuando me gusta esa palabra porque todo lo moderno tenemos ese cliché, ese prejuicio mental. Todos los que hemos nacido a finales del siglo XX y los que han nacido en el siglo XXI, ni te digo, de que lo moderno es bueno per se. Porque es mejor. Sí, es verdad. Es mejor que y lo ya antiguo. está. Sí. Y eso es una estupidez como el sombrero de un picador. Bueno, eso, verdaderamente. Eso se va aprendiendo, yo creo que con la edad. Sí. ¿No? Sí. Pero también hay que habituar la mirada. Sí, cierto. Y el torero... Eso de que leer te hace más culto no es verdad. Eso es otra estupidez. Porque depende de lo que leas. Como, leer y viajar te cura. ¿Te cura de qué? Pues, puede ser el hombre más culto del mundo sin haber viajado nunca a ningún sitio. Y es que eso es una estupidez. No. Pero este hombre, Gonzalo Santonja, hace una referencia muy interesante a la figura del lo que empezó conociéndose en la Castilla del siglo XII, el matatoros. Claro, porque en la sociedad europea medieval cristiana estaba dividida a grandes rasgos en tres órdenes, ¿no? Lo que nos enseñan siempre en el colegio los velatores, que eran los que hacían la guerra, los caballeros, la nobleza. Y los reyes, que el rey no dejaba de ser un primus inter pares, era un noble más. Los oradores, que eran la clase más prestigiosa de la sociedad, porque eran los sacerdotes, los curas. Y los laboratores, que básicamente eran los campesinos, los que estaban sujetos, los siervos de la gleba es la tierra, los que estaban sujetos a la tierra, a cultivarla casi nunca para sí mismos. Y entonces, en ese contexto social, la figura del tipo, que generalmente ya en la Edad Media pertenecía a las clases más bajas de la sociedad, a la plebe, aunque la plebe es un concepto que hace más referencia a las ciudades, pero bueno, sí. Es el matatoros. Porque el matatoros es un tipo que rompe ese esquema por completo. No pertenece a ninguno de esos tres órdenes y además, como dice aquí este hombre, aquí lo tengo, el matatoros rompen ese orden porque son hombres del pueblo destinados al trabajo de la tierra que en aras de su valor y de la capacidad de crecerse ante el peligro se ganaban la condición de hombres libres, lo que hizo que la fiesta desde el principio fuera un factor de progreso, característica flagrantemente ignorada por quienes la atacan hoy desde la izquierda. Y es verdad porque esto en la tauromaquia contemporánea, muy especialmente en el siglo XX, ahí está el caso del cordobés, relatado en ese maravilloso libro de Dominique Lapierre y Larry Collins. O llevarás luto por mí, que es un libro que recomendamos muy vivamente. Sí. La epopeya de un hombre y de un país. ¿Sabes que hay una película también, no? ¿Ah, sí? Sí. Mira. Me gustaría verla. Estoy buscando cómo se llama porque lo tengo por aquí.
Sigue, sigue. No, decía que el torero en el siglo XX, el arquetipo del torero que esquiva las cornadas del hambre y se hace rico toreando, pues se ha convertido también en un clásico, ¿no? En un clásico de la literatura, del cine, de la cultura popular. Sí. Pero esto ya es así desde el mismo origen de la tauromaquia en la Edad Media. Y el toreo de a pie especialmente, porque es Sí. verdad que conviven desde el siglo XII-XIII, los matadores a pie, pero de forma esporádica. Era más habitual el lanzamiento de toros a caballo, que era una actividad, pues eso, de nobles. Y cuando el toreo a pie vuelve a tomar un impulso definitivo y bueno, pues se convierte en mayoritario. Bueno, y fue así porque Joselito concibió el futuro del toreo como hizo Bernabéu con el, no, claro, con el futuro pero del fútbol. Eso es mucho, es como la etapa final de todo este proceso, porque claro. ya que existía el toreo a pie y ya no era una cosa de ricos, la evolución natural era que mucha gente fuera a los toros. Claro, claro. Y aquí ya entronca porque Joselito, igual que Bernabéu, fueron gente que adivinaba que el siglo XX iba a ser el siglo de las masas. Sí. Y por lo tanto, la tauromaquia, igual que luego pasó con el fútbol, igual que pasó con el cine, que el cine está naciendo cuando Joselito y Belmonte están mano a mano llenando las plazas de España, también pues se iban a convertir en industrias de masas. Pero sí, eso no deja de ser como el corolario de todo esto. Es decir, es un espectáculo del pueblo hecho para el pueblo y son precisamente gente como Joselito, que no deja de ser un hijo del pueblo. Su padre era un torero de fortuna variable que cuando se murió no les dejó ni un duro a sus hijos. Pues Joselito concibió o adivinó el futuro y lo que quería, porque claro, antes para ver las grandes corridas había gente del pueblo empeñaba todo lo que tenía. O sea, una buena entrada en plazas pequeñas, sobre todo, hay que pensar como la Maestranza. Que no se tenía acceso a la información como se tiene ahora. Quiero decir, si pasaba algo en una corrida, te enterabas por una crónica. Claro. Al día siguiente como pronto. Y cuando la expectación era muy grande, había gente que vendía el colchón, literalmente, empeñaba el reloj. Para poder ir a verlo, ¿no? Claro. Y mira, con todo esto que me estás contando, y según hablabas, me he puesto a pensar, si no crees que parte de los ataques más furibundos no tendrán muchísimo que ver con el hecho de que, aún más que el Corte Inglés, lo que vertebra la península, no voy a hablar de España, es el hecho de la pasión taurina en cualquier lugar, porque hay toros en Badajoz y hay toros en Bilbao. Y los de Badajoz y los de Bilbao se creen que son gente muy diferente entre sí, pero es una cosa que les une. ¿Tú piensas que la tauromaquia, la taurofilia, digamos, la pasión por los toros y por el arte de torear, desde el origen es una cosa que pertenece al pueblo, o sea, es un vector, y es un vector de progreso del pueblo, es decir, es una forma de salir de pobre también, para los toreros, que no dejan de ser pocos entre muchos, pero para los muchos, para los que no son nunca toreros y son aficionados, es una pasión, que les entretiene, que les, como como está escrito en la sentencia aquella de aquel un trabajador de TUSAM, de la empresa pública de autobuses urbanos de Sevilla, denunció a uno porque le pegó. Y el que le pegó fue porque el conductor... No, mentira, te estoy mintiendo. Lo denunció, o sea, fue el hombre que denunció a TUSAM porque lo echaron. Y lo echaron porque no fue a trabajar, creo, pero porque pegó a un viajero porque el viajero se había cagado en los muertos de Curro Romero. Sí. Y el juez absolvió al hombre y le ordenó a TUSAM que lo readmitiera en su puesto de trabajo. Porque lo comprendió. Porque el currismo, decía el juez, era una forma de entender la vida que crea una ilusión dentro de la... Entonces, hay mucho de clasismo antipopular en el odio, porque al final los movimientos antitaurinos parten de élites
de élites Sí, que sí. odian que el pueblo se divierta, gane dinero y ocupe espacios que deberían ser suyos. Sí, bueno, la lucha contra los turistas no es Eso nada es. más que una lucha de las élites Entonces, contra el pueblo. ¿qué es la nación? La nación no es más que un invento relativamente moderno de cohesionar bueno, pues hablando de la península ibérica, a los pueblos de la península ibérica, cohesionarlos bajo una misma identidad, una identidad que ejerce un poco de, como no sé quién lo dijo, aquello de los pobres no pueden permitirse no tener patria, porque un rico puede no tener patria, porque tiene dinero, se puede ir a otro país, se puede nacionalizar o puede meter su dinero en otra parte. El pobre tiene la patria, tiene su familia, tiene su religión y tiene la patria. Sí. Entonces, que los toros sean un fenómeno popular y nacional, pues es algo inadmisible. Claro, sí, claro, entonces, no te quepa duda, en mi opinión está clarísimo que gran parte de los ataques contemporáneos, porque como bien decía Kazajus en ese ensayo que he leído, históricamente el antitaurinismo desde España, desde los españoles, había sido una cosa también elitista, pero había sido por razones intelectuales. Por ejemplo, los regeneracionistas del 98, después del desastre de Cuba, pues achacaban a los males de España a tradiciones. Al folclore, ¿no? A la tradición. Claro. Identificaba en Baroja, por ejemplo, en Baroja despreciaba a los toros. Sin embargo, los del 27 se abrazaron absolutamente con toda la alegría. Y además, los del 27 estaban al folclore. Muy influidos por la recuperación que era un proyecto que venía desde los países del Imperio Austrohúngaro, desde Gran Bretaña, desde Francia, de recuperar el folclore popular. Sí. Que eso choca completamente con la generación anterior, que son los males de España, son la oscuridad, la España de pandereta, de las torres. Sí. Pero, ¿ves? Ese antitaurinismo tenía razones, digamos, más bien ideológicas, culturales. Ha habido un antitaurinismo eclesiástico desde la propia Edad Media y moderna. Hay incluso bulas papales condenando los toros por considerar, son razones más bien de orden doctrinal, en tanto que consideraban que la vida del hombre es dada por Dios. Entonces, el hombre comete un pecado tremendo al jugarse gratuitamente un don divino, que es la vida, delante de un toro. Son razones religiosas. No, claro. Pero claro, los de ahora son razones que se aunan con el animalismo que habíamos hablado antes, pero en los animalistas antitaurinos españoles suelen ser gente de izquierdas que odia el concepto de nación y que odia todo lo que tenga que ver con España. Urbanitas, pueril, que no quieren que la plebe asquerosa y sudorosa se junte para celebrar cosas. Claro. Sí. Y porque el torero suele ser, salvo excepciones, suele ser un hombre que ha venido desde abajo, de extractos sociales. Históricamente ha sido así. Entonces, eso está en la raíz, por supuesto, claro. Te voy a preguntar una cosa. Pregúntame. ¿Cuál es el libro relacionado con la tauromaquia que más te ha gustado? A ver, lo que tengo que decir que tampoco me he leído muchos, para mi desgracia. Bueno, de los que te has leído. Para mi oprobio. A ver, de las novelas, sí. Sin duda, estoy muy marcado últimamente por Juncal porque me ha sido precioso. Había visto la serie. Lo has disfrutado muchísimo. Y he hecho el proceso lógico porque Jaime Darmiñán escribió Juncal después de hacer la serie de televisión. Y eso es lo que has hecho. Y eso es lo que yo he hecho. He visto la serie y después he leído el libro y he disfrutado muchísimo las dos. Y me parece alta literatura. Pero el libro de los que me he leído, a ver, el libro de Chávez Nogales. Bueno, claro, ese te ha marcado. Ese me ha marcado porque me llevó, me movió a escribir yo mismo una novela sobre un torero. La biografía novelada de Belmonte, que a lo mejor Ana ahora está diciendo, ¿de qué están hablando? Pero es una pregunta interesante porque pues mira, la biografía de Sánchez Mejías, escribió Andrés Amorós. Andrés Amorós, hay que decir que si no me equivoco si digo que hoy es 8 de junio. Sí.
del año 24, Sí, es el mayor experto vivo que existe sí. sobre tauromaquia en España. Sí, como En el dice, mundo, como dice vamos. Bengoechea, es el hombre que más sabe, el hombre vivo que más sabe de todo. O sea, Sí, bueno, sí, que iba a más decir, cosas sabe. he dicho de tauromaquia, pero en realidad es de todo. Sí, Que más cosas sabe, sí. sí, Porque es un libro donde se habla mucho de Lorca, claro, en tanto que sí, amigo íntimo sí. de Sánchez Mejía. Lorca, La vida de Sánchez eh, Mejías es una telenovela Lorca gloriosa. escribió la elegía más bonita hecha en lengua española. Sí, pero que no, yo he descubierto esta tarde que no es una cosa novedosa, que lo hizo Lope con un amigo suyo que murió por un toro. Sí, sí, pero además Lope era, no sé si decir antitaurino, un señor que Bueno, vive, sí, sí pero lo fue. era A partir contrario. de ese momento lo Era, fue. sí, que mataron a un amigo, sí, pero Lorca, se llama el género elegíaco, Mm, tiene en castellano, en español, perdón, tiene las coplas a la muerte de mi padre, de Manrique, como gran, pero es que Lorca sí, lo superó con el claro que lo llanto por la superó. muerte de Sánchez Mejía. A mí lo que me impresionó del libro de Amorós cuando leí esa parte es que Lorca le advirtió mucho que iba a ocurrir Mm, y se lo advirtió a otros amigos que iba a ocurrir porque Sánchez Mejía la verdad es que estaba inmerso en un proceso, bucle destructivo sí, sí, y se destruyó. Y él lo sabía que iba a pasar sí. eso. Sí, sí, sí. Pero hay un libro que me lo leí, me lo tendría que volver a leer, Ujú. porque me lo leí quizá demasiado joven y sin saber, no es que sepa ahora de toros, pero ahora sé un poquito. Pero es que cuando me leí ese libro no sabía nada, que es Muerte en la Plaza de Hemingway. Sí. Es muy bueno porque es un ensayo. Realmente eso no es una Ujú. novela, es como una especie de ensayo muy personal de Hemingway, en el que pues, sirve muy bien para enterarse de a grandes rasgos de lo que es la tauromaquia, claro, vista por un americano, un señor americano que además se la quiere explicar al público americano. Sí. Hemingway sabía mucho. ¿Quién fue aquel? Creo que fue Belmonte el que dijo que ese americano sabía mucho, pero no sabía tanto como. Pues, o sea, Hemingway sabía mucho, pero había cosas a las que no logró acceder de todo porque no era español. Porque culturalmente no podían entrarle en la cabeza, Siendo probablemente, el ¿no? tipo anglosajón que más ha entrado en lo que somos los españoles. Pero al final no deja de ser anglosajón y tener sus ideas preconcebidas y Sus sus prejuicios. prejuicios y Mm, sus también inclinaciones y clichés. sí. Pero sí que entró en el sentido trágico, sobre todo. Mm, Pero Muerte en la tarde es muy bueno porque además habla, aparte de cosas técnicas que se les explica al público, habla de toreros, de los toreros de la Edad de Plata, que fue la que sigue a la explosión de la rivalidad Joselito Joselito Belmonte que Belmonte. acaba con la muerte de Joselito. Entonces ahí empieza un poco la Edad de Plata del toreo, que está llena de toreros, de historias de toreros muy, muy interesantes, sobre todo. Y aquí voy dando, digamos, un poco de pie al siguiente bloque. Ajá. En la edad de Plata deja por ejemplo, un par de cuadros protagonizados por toreros de la Edad de Plata, que a su vez están pintados por genios de las vanguardias del siglo XX. Y entonces Ajá. entramos ya en el terreno que yo sé que a ti te hace mucha ilusión, que es el de hablar de la tauromaquia en el arte, en las artes. Digamos. Por un lado está el retrato de Curro Puya, de Gitanillo de Triana, Sí. que hace Francis Picabia, que era un pintor de origen cubano, francés, también de esas vanguardias, ese París de los años Sí. 20 y 30, muy bueno. Y también Gitanillo de Triana es el protagonista. Gitanillo de Triana muere a resultas de una acogida. Eh, Tuvo una muerte bastante mala. Y Picasso pintó un cuadro, Muerte de un torero, que ya es cubista el cuadro, y es el momento de la acogida de Gitanillo de Triana. Y son dos. Es una época muy ¿Y interesante. cuál sería tu pintor relacionado con los toros favorito? Pues mira, pues, Porque yo sé que a ti te gusta mucho Picasso. pues a mí Picasso me gusta mucho. De hecho, hay que decir que Picasso, la primera obra que se conoce de Picasso, pintó con 12 Es años, verdad, es verdad. en el Sí, sí, reverso sí. de una tapa de una caja de puros. Y es un picador, porque Mm. después de que su padre lo llevó, el padre de Picasso, gran mujeriego y gran taurino, vaya, o sea, Qué cosas, el ¿eh? hijo heredó algunas cosas.
pintor frustrado, el padre, lo llevó a la Malagueta, de la Malagueta, y allí aquello le cambió la vida de Picasso realmente. Picasso, bueno, no sé si es aventurado decir que la historia de la pintura universal cambia porque una tarde de 1890 Pero es probable. un señor con apellido genovés decide llevar a su hijo a ver una corrida en Málaga. Pero bueno, el hecho es que Picasso recurrentemente pinta Sí. motivos relacionados, pinta mucho a los picadores, que suelen ser una figura muy denostada en la tauromaquia Sí, contemporánea, es verdad. que es uno de los restos, vestigios de la De la antigüedad. tauromaquia a caballo que quedan en el ceremonial codificado de la tauromaquia contemporánea. Y que es una figura muy quijotesca, la verdad, porque de hecho el Quijote, tal y como Cervantes lo viste, con el bacín en la cabeza, es que el Quijote es un picador, realmente, va en un rocín flaco, porque los caballos, ahora ya no tanto, de hecho ahora casi no, pero antes los caballos con los que salía un picador a picar eran los caballos, porque antes existía el peto, los mataban mucho. antes de que existiera el peto, toro, ¿no? claro, no, los mataba, morían por cada toro que moría en una plaza, podían morir entre 2 y, bueno, por cada corrida podían morir entre 2 y 5 caballos. Claro, pero eran los caballos ya que estaban enfermos terminales, los desechos. Que es Rocinante. Rocinante es un jamel, un rocín flaco. Claro. Es un asqueroso caballo enclenque. ¿Y cómo va ataviado el Quijote? Como un picador. Sí. Es verdad. Así de claro. No lo había visto nunca, sí. Y vamos, a mí me parece, de hecho, el sombrero del picador... Pues a mí me gusta mucho Zuloaga. Porque el cuadro de Belmonte es un gladiador. Sí. A mí me gusta mucho Picasso, pero también, por ejemplo, Goya. Goya es un gran pintor taurino. Sí, la verdad que sí. De hecho, Goya tiene siempre en la pintura hay muchos retratos de toreros o escenas, pero Goya tiene una obra muy curiosa, que es el retrato del toro que mató a Paquiro. Sí. Me parece que es. Sí, te lo voy a buscar porque es muy interesante para todos aquellos que les pique la curiosidad. Tiene un nombre. Me parece muy interesante. Porque es un retrato del toro, además del toro en la carrera. Aquí está. En la carrera. A ver si encuentro el... Eso es la cosa del directo, ¿no? Del directo grabado. Claro. No, pero no sabía que había hecho eso. Sí, tiene un cuadro donde es un retrato del toro. Es una fotografía del toro y... Barbudo, el toro que mató a Pepe Guillo, no a Paquillo, a Pepe Guillo. Y es un retrato, además, invito a la gente a que lo busque en Google, porque tiene por el lomo, o sea, Goya tiene una mirada asesina, demoníaca, roja, realmente. Y Goya lo pinta como si acabara de coger a Pepe Guillo y tuviera su capa, su capote en el lomo. Se le hubiera quedado y lo pinta, y es un retrato porque lo pinta en un primer plano cinemático. El toro barbudo. Es impresionante. Y esto está en este cuadro, pues no sé exactamente dónde está, pero existe y está atribuido, está bien datado, bien fechado, es entre 1790, a finales del siglo XVIII. Claro, porque Pepe Illo fue uno de los grandes fundadores de la tauromaquia también, a pie. Cuando he querido dedicar este bloque a los toreros, porque si uno se pone a mirar las biografías de los toreros del siglo XX, pero de los primeros, sobre todo, de cuando Fernando VII hace una de las pocas cosas buenas en su vida, que es mandar fundar la Real Escuela de Tauromaquia, que no duró mucho. Y la manda a fundar en el barrio de San Bernardo de Sevilla, por eso es el barrio de los toreros por antonomasia, aunque Sevilla tiene, como hablamos en el último programa, Sevilla tiene varios barrios muy taurófilos, pero el de San Bernardo era porque allí estaba el matadero de Sevilla.
Y allí es Ajá. donde, en el barrio San Bernardo, es donde estaba la estación de tren de Cádiz. Y la primera escuela de tauromaquia la funda Fernando VII y para que la dirija Pedro Romero. Pedro Romero tuvo una escuela de toros, ¿no? No, fue el director de la primera Real Escuela. Y Pedro Romero fue el gran rival de Pepe Illo, igual, de un modo parecido al que muy posteriormente lo fueron Belmonte Pedro Romero vimos un paisaje con figuras. Claro, eso es. Qué bueno. Y que fue muy bueno. Pedro Romero toreó, hay quien dice, incluso hasta miles de toros y nunca jamás fue cogido porque fue el primero que inventa lo del toreo con los brazos, sobre todo el arte rondeño de la quietud y del no moverse. Para Pedro Romero la mayor vergüenza de un torero era que saliera por patas. O sea, claro, correr. Cuando el toro te embiste tienes que moverlas, tienes que dominarlo, porque como decía Domingo Ortega, al final, ¿qué es torear? Torear es hacer que conseguir el toro haga lo que no quiere hacer. Claro. Eso es torear. Entonces tú tienes que intentarlo, es muy fácil hablarlo, claro, pero tú tienes que intentar hacerlo con los brazos, no moviéndote de un lado para otro constantemente, con los brazos y en la mayor quietud. Y bueno, ¿y cuál es tu cuadro favorito? Ya te he dicho, el de Zuloaga de Belmonte. Me parece además que Belmonte es un gladiador, pero en la mirada tiene algo ancestral. Sí. Hay un cuadro también muy bueno de otro gran cubista español, que en el Reina Sofía hay muchas obras suyas, Juan Gris, y hay un retrato de un torero hecho así como con cajas de publicidad, de tal, que a mí me gusta mucho también ese cuadro. Y vamos a, si te parece, vamos a conducir la charla hacia las artes, porque se suele también, igual como el prejuicio siempre, ¿no? Se identifica a la cultura relacionada con los toros con una cultura pues muy folclórica española, cuando en el siglo XX, y no solo Picasso, por ejemplo, por decir al gran artista español de las vanguardias modernas, sino el siglo XX ha mostrado, artistas europeos han mostrado mucho interés por los toros y el arte. Van Gogh, por ejemplo, Van Gogh estuvo fue en Arles. A varias corridas en Arles y pintó cuadros muy interesantes porque son como fotografías de una corrida, pero más enfocadas a la gente que iba a la le llamaba más la atención el público que a la propia, que es el ambiente. El ambiente era lo que le llama mucha atención. Sí, hay algunos Van Gogh muy interesantes y poco conocidos relacionados con la tauromaquia. Yo creo que la idea que me está generando esta charla es que hay una gran incultura del español medio, de la importancia, por supuesto, de lo que estamos hablando. Te voy a hablar ahora, en este bloque, de una cosa que mucha gente no la sabe y que es uno de esos y si hubiera pasado más fascinantes. Vale, pero primero te voy a poner una canción. Vale, ¿qué me vas a poner? Pues te voy a poner a Camarón. Pues vale. Válgame Dios, compañera, primita de tu persona.
de las flores llora cuando entra en tu jardín, porque las flores quisieran tú y te parecerse a ti. Retírate que la gente no conozca nuestro amor, contra más lejos te santo, más cerca la devoción. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del motivo cantaron los ruiseñores. Ay, la domona que toma que la saquete que te quita, que dame los calzones. Toma la saquete que te quita, que dame los calzones. Qué maravilla. Qué maravilla de canción. Bueno, Camarón, escuchar a Camarón siempre está bien. Pero ¿por qué lo hemos escuchado ahora? A ver. Bueno, pues mira, porque una cosa lleva a la otra, ¿sabes? Porque he encontrado un artículo muy bueno de Crescencio Torés del 15 de diciembre del año 13 en el Diario de Sevilla, en el que hace un repaso como la tercera de ABC que me has leído de Gonzalo Santonja, pues un poco haciendo un repaso del origen de los toros y de cómo el flamenco y los toros vienen del mismo tronco, del mismo concepto popular del arte, ¿vale? Y empieza contándonos que la malagueña María Monte, en 1878, es la primera referencia que tenemos de una grabación de un fonógrafo en Cádiz. Qué maravilla. Como me estabas contando antes, en 1661 se conoce los primeros indicios del toreo a pie, y todo lo que estamos hablando tiene su origen en Cádiz. Efectivamente. Y resulta que en la venta del gato, Curro Romero y Paula escuchan a Camarón. Y bueno, te he puesto esta canción que es de un disco de 1968, que es una bulería tradicional, Al verte las flores lloran. La palabra bulería viene, como tú sabes, por ser gaditano, de la palabra bulla, y es una evolución de la soleá. Es una soleá como un poco más alborotada, digamos. Y es un palo creado en Jerez, en el barrio de Santiago. Y es característica por ser alegre, divertida, espontánea. Uno de los barrios gitanos de Jerez. Efectivamente. Está estructurada la bulería en 12 tiempos, bastante complicada, pero admite improvisaciones métricas y musicales. Y bueno, la relación entre el flamenco y el toreo está documentada y es conocida por todos. Y si quieres te cuento alguna cosa de Camarón, aunque no te puedo contar. Por favor. O sea, no puedo, igual que en algún capítulo del podcast, pues si me pongo a hablarte de Lorca o me pongo a hablarte de, pues hay personas de las que no te puedo contar prácticamente nada. Tengo que hacer un programa de él. Pero bueno, sí, es verdad. Pero bueno, José Monje Cruz, que nació el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando y falleció el 2 de julio de 1992 en Badalona, era el séptimo hijo de 8 que tuvo un herrero gitano que se llamaba Luis y de una canastera que se llamaba Juana. Con Enrique Morente reconocerás que fueron el renacer del flamenco y la modernidad más absoluta. En 1968 ya estudiaba el lenguaje musical, y en 1979 ya se consideraba el gran modernizador del flamenco por su forma de querer mostrarlo al mundo. ¿Sabes por qué le llamaban Camarón? ¿Por qué? Porque de pequeño era de piel muy clara y muy rubio, y se reían y decían que un gitano no podía ser ni tan rubio ni tan claro de piel. Y bueno, se dedicó al cante. Con 7 años ya cantaba en trenes y autobuses con su colega, que te sonará también, Rancapino. Empezó a cantar en fiestas y en la herrería de su padre, y comenzó trabajando en la venta de Vargas, y allí Caracol
le anima a presentarse a algún festival como el Festival de Montilla y con 12 años ya trabajaba en alguna feria y con 16 años Miguel de los Reyes se lo lleva al tablao súper famoso de Madrid que se llama Torres Bermejas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y bueno, empieza además su relación le presentan a Paco de Lucía, que también era un prodigio en lo suyo, y descubren que juntos pues son muy buenos. Son muy buenos y graban 8 discos juntos, solo que Paco de Lucía era un tío muy disciplinado, que era lo que le había enseñado su padre, muchas horas. A tocar la guitarra 10 horas diarias y por eso era un portento. Pero Camarón era un tipo anárquico que toda su magia y toda su... Esto es opinión mía, toda su genio, vamos. Su genio venía de eso, venía de algo que él tenía dentro, pero que era absolutamente indisciplinado y no tenía nada que ver con Paco de Lucía. Entonces terminaron rompiendo, entre otras cosas, por las adicciones de Camarón. Bueno, La leyenda del tiempo, que es el disco de 1979, en el que Tomatito es el guitarrista, está producido por Ricardo Pachón. Hace poco, relativamente poco tiempo, vi un documental sobre La leyenda del tiempo que es muy bueno, no me acuerdo dónde está, y contaban cómo la obsesión de Camarón de encontrar otras pues, raíces relacionadas con el flamenco en música india, en el rock, en el jazz, en cualquier otra melodía. En poemas persas. Eso es. Y en mezclarlo, o sea, en la forma de cantar poemas de Omar Khayyam o de Lorca. Y la capacidad de eso transformarlo en algo. Estoy emocionada. Es que es emocionante. La verdad que sí. Y bueno, me he acordado, cuando he buscado esta información, es verdad que me he acordado de ese último concierto de Camarón que es tan mítico, que lo hizo en el Colegio Mayor San Juan Evangelista. Le mando un saludo a Andrea desde aquí, de una fiesta infame en aquel sitio. Pero bueno, el último concierto de Camarón fue el 26 de enero del año 92 y bueno, pues quería hacerte así una semblanza de cariño, porque no se puede contar todo lo que es Camarón para el mundo, ¿no? Mira, podemos establecer hasta una genealogía, porque a Camarón lo descubre Caracol. ¿Sí? Que es Caracol es familia directa de los Gallo. Es verdad, claro. Su padre, Caracol, era primo hermano de Joselito y trabajó, fue en su cuadrilla, fue mozo de su cuadrilla. Y si no me equivoco, aquí a lo mejor estoy hablando demasiado de memoria, pero Caracol no salió como cantador en un festival en Granada, que estaba Lorca de... No me acuerdo. ¿Sí? Bueno, no lo sé, pero vamos. Porque Caracol también fue un niño prodigio. Sí. Pero eso que has comentado al principio, cuando has empezado a hablar de la vida de Camarón, de dónde nace, es muy interesante, porque igual que hablábamos antes de que cuando Carlos... Esto, si suenan fogonazos, son los fuegos artificiales de Coslada, ¿vale? Ah, sí, es verdad, es cierto. Que son las fiestas. Cuando Carlos III, creo que fue cuarto, obliga a los gitanos españoles a sentarse en municipios. En Cádiz se asientan muchos. En la provincia de Cádiz y en la ciudad de Cádiz, San Fernando está a tiro de piedra de Cádiz. Y como el toreo a pie surge alrededor de los mataderos y surge, Cádiz es donde se empieza a torear a pie. Cádiz, Sevilla, Ronda, es como el triángulo de las Bermudas, sí. De la tauromaquia contemporánea. Hay un libro muy bueno, que antes me he contado los libros y lo he recordado oyéndote. Hay una biografía muy buena de Joselito, de un periodista, se apellida Arroyo, me parece. Que empieza hablando de ahí, porque es en ese triángulo donde vienen, por ejemplo, los Gallos. La madre, señora Gabriela, era gaditana y tenía una extracción social muy parecida. Esa mujer que tiene una manzanita. Ah, eso es. Era de una extracción social muy parecida a la de Camarón. Medio gitana, tenía sangre gitana, no era gitana del todo, pero que empieza a cantar en ventas.
Y de hecho ahí en ventas y cafés, etcétera, etcétera. Es todo al final. Bueno, es y esa raigambre. cuéntame lo que más te gusta de ese gran personaje más que torero, que es Rafael el Gallo. Que de Rafael el Gallo, del Divino Calvo, me encanta todo, porque era una criatura, era un genio de la tauromaquia, pero sobre todo de la vida. Joselito el Gallo, el rey de los toreros, de Paco Aguado, es el libro al que hacía referencia antes. Rafael era un hombre con una vida como la de tantos otros toreros del siglo XIX, como Desperdicios, estuvo 16 años en Sudamérica, rondando. Unas vidas muy azarosas. Y la vida de Rafael fue extraordinaria, lo pasó muy mal, tuvo amores imposibles, porque se casó con... con una cantante, ¿no? Imperio. Con Pastora Imperio. Pastora Imperio, sí, pero fue un matrimonio muy desgraciado y muy imposibilitado por muchas razones. Y ella le dejó. Casi desde el principio. Ella le dejó, pero él siguió queriéndola. Adoptó se ofreció a adoptar a un hijo que tuvo ella con un Borbón, ¿te acuerdas que te lo conté? Fue un hombre de una bonomía extraordinaria, por todo lo que dicen de él, por todo lo que hay. Un hombre con un ingenio, un artista. Fue el primer gran torero de arte, de ese género de toreros muy moderno también, que artistas, de que trascienden cuando tienen su faena y su toro. Fue un hombre de salidas y ocurrencias excepcionales. Un hombre que cuando vivió la guerra, tiene un libro, pero vamos, tiene varios libros. Cuando empieza la guerra civil, él está en Madrid. Y está en Madrid. Y no se entera. Y no se entera de nada porque él vive en su mundo. De hecho, él vive en su mundo porque era una forma de evadirse de todo lo que a su alrededor le hacía daño. Era un hombre muy sensible. Sí, porque además tenía varias versiones de la muerte de su hermano. Sí, porque era un mitómano, era como Joseph Roth. O sea, no es que fueron mentirosos, los mitómanos no son mentirosos. Los mitómanos inventan cosas sobre sí mismos, pero disparates, pero no con un afán de engañar a otro con ánimo de lucro, o no, simplemente porque son grandes narradores, no sé, son como... y cuando estalla la guerra, él tenía un compromiso en Barcelona, en ese julio, no sé si era en julio o ya en septiembre, o sea, ya pasados los primeros meses pasado el verano. Los meses más terroríficos. Pasado el verano, Madrid, claro. Y se cuela en Atocha el hombre, porque va a coger el país a Barcelona, torear. Y claro, se ve a Atocha llena de militares. Claro, ¿qué pasa de miliciones, claro, de soldados, con gente uniformada y con armas. Y suelta y dice, bueno, ¿qué ha pasado? O sea, es que, porque hay tantos militares aquí, ¿se ha vuelto a levantar el moro? Además, la forma de decirlo, la forma de contar. Pedía perdón, o sea, para subsistir y ayudado, porque era un hombre que tenía un agujero en el bolsillo, lo daba todo. Pero se lo daba a otro. Era un manirroto, eso es siempre. Y como, claro, como había sido una de las grandes figuras del toreo, tenía mucha gente alrededor, eso le ha pasado a todas las figuras y creo que sigue pasando, que le pedían dinero. Eso le pasa una corte, ¿no? a los toreros, a las folclóricas y ahora a los futbolistas. Sí, ¿no? sí. Una corte, un séquito de gente que vive de ellos, ¿no? De Entourage, ¿no? Hay una serie muy buena de HBO, el Entourage. Pues, claro, no tenía un duro y no podía torear. Porque, claro, la actividad taurina en el Madrid del Terror Rojo, no es que no existiera, sí que hubo corridas organizadas por el Partido Comunista o por sindicatos, claro, en beneficio de los milicianos del frente y tal, pero, claro, eran irregulares, no había temporada como tal, sí. Claro, entonces tampoco podían salir de Madrid, no podían hacer la gira, no podían ir a América. Entonces, montó una taberna en Madrid, pues por el barrio de las Letras, por los Hércules. Pero claro, él era un hombre, no podía servir manzanilla, porque la manzanilla venía de Sanlúcar y claro, Sanlúcar estaba en poder de los nacionales. El tráfico mercantil se había interrumpido con Madrid, por supuesto, claro.
Entonces tenían que servir vino blanco verdejos y cosas así, vinachos, todo blanco y el hombre cuentan que pedía perdón a los... Claro, imagínate la clientela que Por no tenía. tener Y lo manzanilla. que ¿no? decía es que estaba muy mal ahora, las comunicaciones estaban fatales. No, era un genio, era un un hombre extraordinario y que organizaba Belmonte. Belmonte lo tomó al final de su vida, lo protegía y lo mantenía. Pero claro, como era Y un hombre le daba dinero 2 veces al día. ¿no? claro, en vez de darle 100 pesetas, le daba 50 por la mañana y 50 por la tarde, porque claro, si no se las gastaba todo. Se lo gastaba todo en darse porque, oye, es que me ha venido uno y me ha pedido para pagar la luz de su casa y él le daba lo que tenía. Mm. Sí, sí. Una figura extraordinaria. Extraordinaria. Es un hombre que rodó, igual que Desperdicio de un siglo antes, por América y hubo unos años en los que no se sabe qué hizo, porque luego contó historias disparatadas sobre, por ejemplo, contó una vez una anécdota que tiene todos los visos de ser falsa, de ser fruto de la fantasía de este hombre, de fantasía desbordante, que contó que iba en un vapor hasta América, hasta Estados Unidos, de turista, y llevaban toros para lidiar en Sudamérica, en la bodega del barco, y un toro se escapó de la bodega del barco, según el relato del divino calvo. Y claro, lo toreó él en la cubierta y un mozo le adivinó la inercia del toro, entonces le abrió la escotilla de la barandilla, entonces Rafael le dio una Verónica maravillosa y el toro ¡guau! Dio al agua. Ya tienen comido tiburones hoy. Estaba pensando, mientras me hablabas de que la otra figura que tiene una película, como y me ha recordado a Howard Hughes, es Ignacio Sánchez Mejías. Por toda su trayectoria despreocupada de tío que hace dinero y entonces decide, pues, por ejemplo, ser mecenas de toda la generación del 27 o cogerse una avioneta para ir a torear. Además, Sánchez Mejías fue, igual que antes hablábamos de que los toreros eran de extracción humilde, fue uno de los excepciones. Bueno, su padre era médico, ¿no? Su padre quería que él fuera médico. Claro. Sánchez Mejías fue quizá la más notable excepción de figura del toreo que no es de extracción humilde. O sea que él, efectivamente, su padre era un médico notable en Sevilla, en la Sevilla del cambio de siglo. Ser médico equivalía a tener una posición social muy desahogada y muy buena. O sea que de niño se crió cerca de la casa de los Gallos y de la primera casa a la que se trasladó la familia de Joselito a la muerte de su padre. Y claro, pues se crió con Joselito, de hecho se casó su con mujer la hermana, ¿no? Eso es, era su cuñado. Entonces, de ahí le vino en la huerta de la Barqueta, hasta el final de la Alameda, de Torneo y la Alameda, pues ahí le entró el gusanillo de los toros y eso cambió su vida. Y le costó mucho porque llegó a ser figura del toreo cuando las figuras del toreo eran Joselito y Belmonte. Sí, o sea, verdad. No teniendo él, por lo que dicen, fue siendo un torero que aprendió a ser figura, no tenía unos dotes de genio natural. Uh-huh. Aprendió a fuerza de profesionalidad, de tesón y de hombría, ¿no? De orgullo. Fíjate. Pero mira, te voy a contar una historia y precisamente me voy a apoyar en un artículo de Andrés Amorós, que lo cuenta muy bien en el debate. Tú sabes que en Madrid pudo haber una plaza de toros de hormigón, cerámica y cristal diseñada por Picasso. Existió la posibilidad de que ese proyecto que hoy sería fascinante. Es verdad, hoy sería una cosa. Habría ocurrido una plaza de toros de estilo inspirada en el estilo de Le Corbusier. Imagínate lo que sería eso. Simplemente por el hecho de en sí mismo sería uno de los grandes edificios de la España moderna. ¿Y por qué no se hizo? Pues no se hizo por Franco, claro. Porque existió la posibilidad porque era un proyecto impulsado entre Picasso y Dominguín. Eran amigos. Y había planos, y Dominguín incluso compró los terrenos al norte de Madrid, en la sierra, en
porque pensaron en hacerla en el barrio del Pilar, en la Cuesta de las Perdices, pero no, mira, en la Casa de Campo, cerca de la Venta del Batán, muy cerca cerca del de lo zoo. que es Madrid, vamos, de la propia Madrid. Yo pensaba que tenía la idea de que era en Madrid. Y era una plaza que habían ideado una plaza que rompiera por completo, porque claro, las plazas de toros españolas son neomudéjares la mayoría, y el estilo mudéjar, o sea, neomudéjar, es heredero del mudéjar, y el mudéjar no deja de ser un estilo que bebe de la arquitectura árabe medieval y renacentista. Entonces, las plazas de toros tienen esas de herradura, son preciosos, las plazas de toros mediterráneas, la Monumental de Barcelona, la Plaza de Palma de Mallorca, la Plaza de Valencia quizá un poco menos, pero las plazas mediterráneas tienen su propia personalidad también. Pero esta plaza iba a ser algo completamente diferente, que además iba a contar con un vestíbulo abovedado, pintado por el propio Picasso. Iba a tener... Son unos frescos. Eso es. Iba a tener cristal, un reloj que iba a proyectar la silueta de Picasso en el centro de la arena a las 5 de la tarde. Bueno, iba a ser un proyecto realmente, una cubierta móvil. Mira, como la del Bernabéu. Sí, en cierto modo recuerda los planos al proyecto que tuvo Bernabéu para hacer un estadio, ese proyecto que tampoco dejó Franco, no permitió. En este caso no es que lo prohibiera directamente, sino que lo obstaculizó tanto que al final Bernabéu se murió sin poder hacerlo. Pero recuerda los planos de esta plaza de toros. Y habría sido, digamos, el símbolo total, además en hormigón, de la vinculación de los toros con la cultura española, además hecha edificio. Que al final la arquitectura es la disciplina artística que más se proyecta en la eternidad. A Franco no le gustaban los toros. A Franco no le interesaba. No le gustaban casi nada. A Franco lo que le interesaba en su tiempo libre era irse a pescar en el Azor o a cazar. Sí. O sea, ni el fútbol, ni los toros le interesaban lo más mínimo. Solo le interesaban en tanto pudiera sacar provecho, patrimonializar, digamos, el auge de esas culturas de masas, ¿no? Bueno, pues verás. Resulta que me he puesto a buscar películas relacionadas con los toros y hay muchísimas que no hemos visto. Sí. Muchísimas, ¿eh? Bueno, y verás, he encontrado que hay una película de 1956 que se llama Mi tío Jacinto, de Ladislao Batlla. ¿Te suena Ladislao Batlla? Sí, me suena mucho. ¿Cómo se llamaba la peli aquella tan buena? De Marcelino Panivino. No, Marcelino Panivino y... Ah, sí, El Cebo. El Cebo. Sí, eso es. Pues de este director hay dos películas relacionadas con los toros. Esta que te digo que se llama Mi tío Jacinto, que he encontrado unas críticas buenísimas. Y otra que se llama Tarde de toros, del año también 56. Pero, por ejemplo, hay una película de Jorge Grau que se llama El espontáneo, de 1964. Hay una película de Luis Lucía que se llama Currito de la Cruz, de 1949. Esa la he visto yo. Ah, mira. Fiesta, de Henry King, con Tyrone Power, Ava Gardner y Errol Flynn. Hay una película que me pareció súper interesante. Todo esto son películas que no hemos visto, ¿eh? Sí. Hay una que se llama Toros Bravos, de 1951, de Robert Rosen, que no te suena de nada, pero resulta que es el director del Buscavidas, de Paul Newman. Chantaje a un torero, de Rafael Gil, de 1963, en el que el cordobés tiene un papel estelar. Y bueno, buscando así películas sobre tauromaquia, pues me he acordado de que Hablé con ella, la película de Pedro Almodóvar con la que ganó el Oscar en 2002, va de una torera que es Rosario, que está en coma y a ver, la historia no va, pero sí que hay alguna escena porque se queda en coma a raíz de una acogida. Y fíjate, pues relacionando una cosa con otra, me he acordado de eso y he pensado que hasta hace bien poco toda la cultura estaba impregnada de... Porque los toros eran un hecho que formaba parte del paisaje mental y emocional y cultural del español. Era como el sol. Sí. No sé,
no era un elemento de discusión política, no era algo que la izquierda achacaba, porque o sea, no era ni el toreo era ni la tauromaquia era de derechas ni de izquierdas. Es que, de hecho, Eso ha sido una gran pérdida. Basta con acercarse a los años 30, a los años 30 y posteriormente. Había multitud de políticos y grandes figuras culturales, políticas, sindicales de la izquierda española pre-guerra civil y posguerra civil que eran vinculadas con la tauromaquia, pero vamos, tremendamente. Entonces, la tauromaquia no tenía un color político porque era un fenómeno nacional. Pero claro, la izquierda contemporánea abomina de la nación, la detesta y quiere destruirla, entonces... Hay que destruir los símbolos de la nación. Hay que destruir lo que es congénitamente español, claro. Sí. Claro. Hablando del cine, yo creo que no hay grandes producciones. El cine no ha tratado bien a los toros o no se preocupó en tratar bien a los toros. No lo han sabido hacerlo bien. La mejor producción de larguísimo, cinematográfica, aunque es una serie, pero es Juncal, sin duda. Pero me te ha encantado. Me ha encantado, pero creo que... creo que está muy, muy pensada y muy mimada en el sentido de entender el mundo del... Por ejemplo, Currito de la Cruz, que marcó un hito. No deja de ser algo muy folclórico de la típica historia como Sangre en la arena de Blasco Ibáñez. Que Blasco Ibáñez no era precisamente un tipo muy taurino. Esa novela yo me la he leído y es malísima. Con perdón de Blasco Ibáñez, que me gusta mucho. Es uno de los grandes autores españoles de literatura popular, dicho hecho sin el menor asomo de degradarlo, porque me parece maravilloso. Pero esa novela no puede estar basada más en los tópicos del torero analfabeto. Bueno, pero es que es fácil caer en los tópicos, ¿no? Claro, es una novela, Blasco Ibáñez, hecha para... Bueno, vendió muchísimo con esa novela en América y hubo multitud de traducciones a muchos idiomas. Ganó mucho dinero y es una novela pensada para un público extranjero porque realmente es muy simplificador y Blasco Ibáñez era un tipo con una intelectualmente mucho más sólido de lo que esa novela sobre los toros refleja, ¿no? Pero... yo creo que está por hacer una película, una gran película sobre el... Sí, porque, bueno, aprovecho para recordar el gran... Estaba pensando en ello. Absurdo la de Manolete. Fracaso. No la de Manolete solo. Aquella terrorífica película que hicieron con la novela de Chávez Nogales. Me metí en Film Affinity a leer las críticas antes de verla y dijeron, la obra de Chávez Nogales es una maravilla y esto es una mierda, por favor. Si te has leído el libro... No veas esta película. Es que no me acuerdo ahora mismo del actor, pero sí, era ¿cómo se llama? Era este actor tan... Achero Mañas. Achero Mañas, de Belmonte. pero ¿por qué? ¿Sabes? Dices, ¿por qué hacéis esto? Sí. O sea, es como, me he comprado estos derechos y voy a destruirlo. No. Es como Calamaro cantando tangos, ¿sabes? O Julio Iglesias cantando cualquier cosa. Hablando Hablando de... Oye, vamos a hacerle un programa a Julio Iglesias. Vale. Me dijiste sobre los libros. No te he dicho que yo me leí ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway, que no es una novela taurina, el tema no va de toros, pero hay un pasaje que me marcó mucho. Porque Hemingway, aunque te hablara te metía los toros, si encima la novela está ambientada en España, los toros aparecían. En algún momento. Y es... hay un pasaje en el que habla del olor de la muerte. El protagonista es un americano que viene a luchar por libertad, claro. Las brigadas internacionales tienen que volar un puente. No sé si te has leído la novela. No. Es buena, es bastante buena. Hicieron una peli y vendió los derechos. Un dineral para la época. Es muy buena, pero sirve para entender la Guerra Civil Española igual que... igual que el cosío sirve para entender de astrofísica. Quiero decir, pues, claro, Hemingway, hay muchos... Bueno, es que vivían una guerra muy particular. Hay muchos gente. Estaban de juerga por Madrid y por Pamplona y luego además había guerra. Hay muchos, venían de turismo y para mí Hemingway es uno de los grandes autores de la literatura universal, pero era un cara dura también y su visión de España es muy interesante de conocerla y de leerla, pero hay que tomarla con precaución, claro.
Por supuesto, porque... Y eso, por ejemplo, uno de los grandes autores españoles de la izquierda de esa época, Arturo Barea, bueno, pone en su sitio a Hemingway al respecto de la España que refleja en su libro. Pero en ese pasaje en el que Hemingway, el protagonista de la novela de Hemingway, habla del olor de la muerte, cómo descubre el olor de la muerte, es tremendo y tiene mucho que ver con recuerdos, anécdotas, historias que a él le han contado de toreros y de plazas de toros y de corridas y de muertes de toreros en España. Y es muy impactante y muy interesante. Y ahora que estamos hablando Creo que has hecho el círculo completo y has redondeado el programa, porque has empezado hablándome de la muerte. Sí, es que yo quería hablar porque siempre enfocamos los toros, la tauromaquia, para hablar de ella de forma no me gusta hablar de forma defensiva porque, bueno, siempre la enfocamos culturalmente, las raíces. Yo he escrito un artículo en la Gaceta sobre eso. Sí, como tradición. Pero realmente los toros van de la muerte. Sí. Y es lo que tiene sentido. Entonces, si quitas la muerte de la tauromaquia no tiene sentido ninguno. Se cae por completo. No podría tener sentido una tauromaquia a la portuguesa en España. Eso sería inviable. Sería mejor desaparecer que desapareciera. Sí. Entonces, de todo lo que nos habla la tauromaquia en último término y está relacionado con eso, con el hecho de la finitud, ¿no? Yo creo. Y ha sido una charla muy guay, ¿no? Y no hemos hablado de Morante. Solo nos queda decir que viva Morante. Le mandamos un beso. Y que iremos a verle cuando vuelva, cuando sea. Prometo no tocarle. Pues ha sido un placer y te emplazo a que vengas, a que volvamos cuando tú quieras. Vale, pues ya está. Yo también. Muy bien. En el café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. En el café de Chinitas dijo Paquiro a Frascuelo: soy más valiente que tú, más gitano y más torero. Sacó Paquiro el reloj y dijo de esta manera: este toro ha de morir antes de las 4:30. Al dar las 4:30 en la calle, se salieron del café y era Paquiro en la calle un torero de cartel. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas.
Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar.